Muy buenos días, Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular, juntos ante el Tribunal Constitucional. Así lo anunciaba esta mañana Albert Rivera, que ha conseguido aunar a los 52 diputados de todos los grupos de la oposición en el Parlamento de Cataluña para una importantísima foto para la democracia. Todos juntos, cada uno con su recurso de amparo, porque tienen que ser individuales, pero todos juntos contra los independentistas que pretenden dar un golpe de Estado constitucional. Así que fíjense ustedes, otro gran logro de Artur Mas. De este sí que nos felicitamos todos. Y es que esa fotografía que vamos a poder ver todos mañana a las puertas del Tribunal Constitucional es una fotografía inédita en los últimos años de la historia de Cataluña. Y les digo, este sí que es un logro, yo desde luego me alegro, y se suma a otros éxitos que le harán pasar a la historia, este gran lince de la política que es Artur Mas, que ha sumido en el caos y en el desconcierto y en la ilegalidad pretende sumir a los ciudadanos en Cataluña. Fíjense ustedes, sus logros ¿cuáles son? Ha pulverizado a Convergencia y Unió, lo ha desintegrado y encima se ha echado en manos de los independentistas de Esquerra. ¿Para qué? Para todos bailar juntitos al son de los batasunos de la CUP. Esos son los grandes logros de Artur Mas. En fin, así que ya saben ustedes, mientras los secesionistas continúan su hoja de ruta diseñada para ese golpe de Estado, que ya es inminente, el lunes que viene, no se pierdan la tercera carta que hoy les vamos a contar aquí de Jordi Pujol, en la que él mismo, Jordi Pujol, que fue 23 años presidente de la Generalitat de Cataluña, pues bien, él mismo confiesa que en las anteriores misivas había mentido. ¿Y por qué había mentido? Fíjense, para engañar a su nuera y dejarla a dos velas en las disputas conyugales de su hereu, del hereu Jordi Pujol Ferrusola. Así que la pregunta que nos hacemos mucho es si alguna vez han dicho la verdad el otrora molt honorable y sus polluelos y sus herederos políticos, los del 3%, 4%, 5, 25, lo que ustedes quieran. En fin, una mañana la que hoy les vamos a contar cargada de novedades. Así que, Víctor Arribas, muy buenos días, detállanos cómo están las cosas a estas horas con esa reunión de la mesa del Parlamento por la señora Forcadell, que no le importa nada el propio reglamento de la Cámara catalana. Así es, Isabel. En el minuto y resultado que podemos decir ahora mismo, ha terminado hace aproximadamente 15 minutos la reunión de la Junta de Portavoces ilegal, que se ha saltado la normativa del Parlamento de Cataluña porque faltaba un portavoz que aún no ha sido designado, el portavoz del Partido Popular. Ha terminado sin acuerdo esa Junta de Portavoces y hay que decir que la presidenta Carme Forcadell ha reunido después, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Ha reunido después a la mesa del Parlamento catalán para continuar con el trámite de la resolución. No ha habido acuerdo en la Junta, pero la mesa se vuelve a reunir, ya lo hizo inicialmente antes de la Junta de Portavoces, para continuar con el trámite de la resolución que declara el inicio de la ruptura de Cataluña del resto del Estado español. Vamos a ver cuál ha sido el calendario que ha precipitado en tan solo 8 días lo que ha ocurrido en Cataluña en esta auténtica vorágine de acontecimientos políticos. Todo comenzaba el día 26, se constituía el Parlamento el lunes de la semana pasada y la presidenta Carme Forcadell era elegida presidenta de esa institución. El Parlamento de Cataluña, recordemos que era una mujer que se había significado como presidenta de la ANC a favor de la independencia de Cataluña. A continuación pasamos al día siguiente, que es cuando se lanza el desafío. Se registra por parte de Juntos por el Sí y la CUP la declaración de ruptura de Cataluña con el resto del Estado. A continuación viene la fecha señalada en el calendario, el 28. La mesa suspendía la tramitación por los recursos que presentaron, los recursos de carácter parlamentario que presentaron el Partido Socialista de Cataluña y Ciudadanos. De ahí pasamos a la jornada de ayer, en la que Carme Forcadell se saltó la ley y convocó la Junta de Portavoces que se está celebrando, que se acaba de celebrar hoy, como acabamos de contar. ¿Qué ocurrirá después? Pues el día 6 de noviembre, el próximo viernes, el Partido Popular tiene que designar su candidato, es el tope legal que tiene para designar su portavoz en el Parlamento de Cataluña y a partir de ahí ya se celebrarán los plenos. Será entre el 7 y el 9. Lo más probable es que sea el lunes 9 de noviembre cuando primero se realice un pleno extraordinario para aprobar la resolución de ruptura y después, como ha exigido la CUP, se lleve a cabo la investidura del candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Vamos a plantearles hoy la siguiente pregunta en relación
relación a la unidad de nuestro país. ¿Logrará Rajoy mantener la unidad de España? ¿Logrará el presidente del Gobierno mantener la unidad de nuestro país? Si quieren contestar afirmativamente, lo deben hacer en el 905-855-001. En caso de querer votar que no en esta encuesta que lanzamos hoy a las ondas, háganlo en el 905-855-002 y participen también a través de Twitter con el indicativo @másclaro13tv y con las siguientes etiquetas sobre los grandes temas de debate que hoy proponemos. MCA, defensa de España, para hablar de la ruptura de Cataluña. El siguiente hashtag será MCA, caso Pujol, con esas últimas novedades de las confesiones y recontraconfesiones del patriarca de los Pujol. Y en tercer lugar, MCA, impuestos Carmena. Vamos a hablar de la fiscalidad tan peculiar, Isabel, de la alcaldesa de Madrid. Muchísimas gracias, Víctor. Y fíjense ustedes, ya acaba de terminar esa reunión de la Junta de Portavoces sin los portavoces, porque saben ustedes que el Partido Popular todavía no se ha constituido como grupo en el Parlamento catalán. Ya ha concluido, les digo, es la noticia de ultimísima hora, esa primera reunión. Y, por supuesto, no hay acuerdo entre los grupos, tras lo cual se ha retomado esa reunión de la mesa del Parlamento, primero la Junta de Portavoces, luego la mesa del Parlamento, que se iniciaba esta mañana para proseguir con los trámites de la resolución independentista de Juntos por el Sí y de la CUP. Esta es la noticia a estas horas, con la importantísima fotografía, les decía yo al principio del programa, para la democracia, Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular, y lo digo por orden de resultados en el Parlamento de Cataluña, juntos mañana en esa, a los pies del Tribunal Constitucional, todos juntos contra el golpe de Estado institucional de los secesionistas. Les presento ya a mis invitados para comentar, para analizar esta mañana tan interesante, empezando por Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Begoña, hola, ¿qué tal? Ya buenas tardes, ¿no? Bueno, pues aquí siempre decimos buenos días, buenas tardes, pero lo importante, una primera valoración sobre esa noticia la daba Albert Rivera esta mañana en un desayuno en Madrid. Y nosotros la recibíamos además poco antes, porque es verdad que habéis hecho muy bien en hacer un análisis cronológico de todo lo que ha ocurrido, porque es imposible no perderse. Pero hay cosas que no han surgido y que sí que es importante apuntar. Por ejemplo, nosotros hemos concurrido a la Junta de Portavoces, pero no por el hecho de... Nosotros no legitimamos esa Junta de Portavoces. De hecho, nos vamos a solidarizar con el Partido Popular en su recurso por no haber asistido, porque entendemos que se vulnera sus derechos. Eso será mañana. Efectivamente. Lo que sí que queremos es tomar y dejar acta de todo lo que allí acontezca. Y es necesario un observador imparcial, y esa va a ser nuestra labor ahí. Y entre esas cuestiones, ahora os presento a todos, pero entre esas cuestiones importantes, sepan ustedes, un dato verdaderamente preocupante también, ¿no? Porque, claro, evidentemente quienes están dispuestos a saltarse al Tribunal Constitucional y la legalidad, pues están dispuestos a todos, pero Ciudadanos, corríjame, señora Villacís, si me equivoco, había pedido un informe jurídico en la Cámara. Así es. Y se han negado incluso a que se pueda hacer un informe jurídico. Hemos realizado varias acciones en este sentido. José María Espejo, en su calidad de vicepresidente, por fin tenemos un vicepresidente pues algo razonable en esa mesa, pidió un informe jurídico a los servicios, lógicamente jurídicos, y tuvo que votarse, ¿no? Se hizo una votación por puntos y los 4 de Junts per Sí negaron. ¿Qué miedo tienen a recibir un informe jurídico? ¿Qué miedo pueden tener a recibir un informe jurídico? Pues lógicamente que no están dispuestos a observar la legalidad, es simplemente un hecho. Luego también lo intentamos como grupo parlamentario y también nos ha sido rechazada. Por tanto, lo que simplemente nosotros vemos aquí es que no quieren observar la ley. Son sus reglas, no respetan las de todos. Fíjense, esto es lo más parecido a una república bananera, lo que quieren hacer quienes no respetan la legalidad, que a un Estado de Derecho. Y precisamente para hablar del Estado de Derecho está con nosotros hoy Marcos García Montes, abogado. Gracias por estar con nosotros, Marcos. Mucho gusto estando aquí, siempre. Donde precisamente en un momento donde pretenden saltarse el marco legal, pero por todos lados, y romper las costuras de la legalidad vigente, ¿cuál es lo más inmediato? Ese recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, esa fotografía de la unidad, que la vamos a ver mañana, y que es muy importante políticamente, pero jurídicamente... Y muy brevemente, Marcos, ya ha dicho Francesc Homs, que es el portavoz del Gobierno en funciones, que tienen planes B, C y todo lo que queramos para seguir adelante con su proclama independentista el próximo lunes.
Pues jurídicamente lo que hay que hacer es dar normalidad a algo en lo que la gente está pensando que es otro golpe de Estado, que es el artículo 155. Es decir, cuando una persona te echa un pulso y hay instrumentos legales dentro de la Constitución para que ese pulso se pueda revocar, pues hay que dar los correspondientes instrumentos. En el Parlamento de Cataluña los grupos no secesionistas han actuado muy bien, están de acuerdo, por lo menos tenemos unos partidos constitucionalistas, van a intervenir inmediatamente, sobre todo en el artículo 23 de nuestra Constitución, que dice que los ciudadanos tienen derecho a participar en la función pública por intermedio de sus representantes. Si el Parlamento no les deja intervenir, es un recurso de amparo de los de libro. Además, los recursos ante el propio Tribunal Constitucional, en el Parlamento de Cataluña, y eso sí, la Fiscalía General del Estado tendrá que revisar si los delitos de sedición y de rebelión son aplicables, que pues es un tema muy delicado. Ahora mismo lo vamos a analizar con detalle, pero déjenme ya presentarles al resto de la mesa. Carmen Tomás, bienvenida con una noticia, 82.327 parados más es la noticia de hoy. Bueno, lo que pasa es que tiene muchos matices. Eso es, porque si miramos octubre del año pasado, 4,5 millones sobre todo de parados. A la Seguridad Social. 4.176.000 ahora. O sea, 400 y pico mil parados menos, y la afiliación a la Seguridad Social. ¿Cómo lo valoras, Carmen? Pues hombre, yo creo que el empleo sigue creciendo, y además al ritmo de la economía, que eso, bueno, pues es muy importante, no está pasando ahora mismo en ningún lugar del mundo. La actividad sigue, el empleo sigue, y es cierto que claro, en octubre es un mal mes para el empleo, pues porque acaba la temporada turística, pero también hay más afiliados porque se contratan a muchos profesores, que son los que, bueno, pues empiezan el curso con nuestros hijos. Entonces, es un mes de octubre mejor que otros meses de octubre, es decir, que siempre son malos, pero este es mejor. O sea, la tendencia es mejor porque desestacionalizado y quitando de todos los efectos de todas las cosas, es mejor octubre que el octubre de 2014. Ahí lo tenemos. Pablo Montesinos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo coincido con el diagnóstico de Carmen en materia de empleo, y yo creo además que para hacer un análisis certero sobre cómo va la evolución del empleo en España habría que esperar al mes de noviembre, ¿no?, cuando se puede constatar, después de que en octubre y en septiembre pues se acaban los contratos, por ejemplo, de quienes trabajan en el sector servicios y demás. Noviembre es el mes clave para saber si la tendencia es positiva o negativa, pero pese al mes de octubre, el dato clave es el dato de la seguridad social, y hay más afiliados a la seguridad social y hay más empleo indefinido, y yo creo que estos son uno de los datos, hay más datos de empleo indefinido que en los que había. Es que hay que comparar la fotografía con respecto a los años anteriores. Si tú comparas el octubre del 2011, si comparas el octubre del 2012, el 2013, incluso el del año pasado, la fotografía de este año es mucho mejor. La tendencia es positiva, yo creo que eso no se puede diferenciar. Tony Bolaños, ¿o sí? Bienvenido, buenos días. Pues buenos días. No pienso lo mismo. O sea, es verdad que este mes, dentro de los meses de octubre, que coincido con Carmen, que es un mes malo, porque se acaba la temporada turística, entonces, bueno, se cancelan muchos contratos, estamos un poco en lo mismo de siempre. O sea, se han firmado 1,7 millones de contratos, 151.000 indefinidos, y habría que ver de estos 151.000, me imagino que a lo largo del día, cuando van desglosando los datos, sabremos cuántos son de estos 151.000 a tiempo completo. Con lo cual, a ver, por resumirlo muy rápido, ¿son malos datos? No. Pero seguimos con el mismo problema de siempre. La gente que ingresa en el mercado de trabajo tiene unos contratos muy precarios. La tasa de temporalidad es del 26%. Claro. Del total de la gente que trabaja. Los contratos nuevos indefinidos, no vale peras y manzanas, pero vamos a ver, los otros ya lo estaban. Tony, después no. En una crisis todavía, porque no hay recesión, pero todavía hay crisis, ¿tú crees posible? En ningún país del mundo, nunca, jamás en la historia, se ha salido de una crisis brutal con el empleo indefinido. Primero habrá parcial, después habrá hombres, después mujeres. Claro, es que vamos a ver.
y luego se convierten en indefinidos porque la prueba es que del total de los trabajadores el 26% es temporal. Bueno, pero lo demás son indefinidos. Pero me dejáis hacer no lo digo yo. Los nuevos contratos son todos precarios, sean indefinidos o no, porque no se contrata a la gente, no se transforma nada, Carmen. Y entonces, ¿por qué los indefinidos que tenemos son los que ya estaban de antes? ¿Más claro agua o...? Me callo. A ver si hacemos... Luego vamos a hablar. Yo pretendo saludar, y además con especial cariño y afecto, y darle la bienvenida de nuevo a este plató, que yo creo que es la primera vez que vienes a este plato nuevo. Sí. A Raimundo Castro, querido, gracias por estar aquí. Muy buenos días y mucho gusto de volver a estar contigo. Aquí ven ustedes, ¿eh? Te echaba de menos, hombre, no y nosotros. Bueno. Un titular, vamos a ver. Yo pretendo, a ver si nos y luego enteramos. Titular. No, ahora vamos a Cataluña, que por eso está Marcos, y luego ya entramos en el resto de las noticias del día. ¿Qué es un titular? Un titular, que es un refrán español. A ver. La cura va bien, pero el ojo lo perdemos. Apañado, vamos. Bueno, pues es un titular, Carmen. Vamos a dejarlo para luego. Donde los datos se discuten. No, pero bueno, y habría que Pero, comparar oye, con por favor, Alemania, con Francia, ¿no entendéis español alguno? Italia, ¿O estoy hablando en catalán, en chino o en, no sé, en alemán? A lo mejor no me entiende. En catalán tú me entiendes, pues ahora lo practico. No, hombre, no, vamos a centrar, yo creo que para eso está Marcos García Montes aquí, creo que es muy importante todo lo que estamos viviendo, que es el asunto más grave, también lo es el paro, y por eso vamos a hablar, pero después, pero primero me gustaría pediros, vamos a ver todas las declaraciones que se han ido produciendo esta mañana, ministro de Asuntos Exteriores, entrevista con Carlos Herrera en la cadena COPE, que quiero que vean cómo ha dicho que uno de los errores es no darse cuenta por parte de Artur Mas de lo fuerte que es España y del sentimiento de patriotismo, un sentimiento que realmente pues ha permanecido oculto solamente cuando los mundiales o cuando alguna gesta, alguna, claro, no, pero muy poco. Pero vamos a ver cómo lo decía, y me gustaría también que veamos cómo ha explicado claramente que no nos vamos a jugar la unidad de España por el arrebato de unos señores que, como no pueden pagar las farmacias, pues resulta que se dedican a esta aventura tan peligrosa y tan complicada. Vamos a verlo. Creo que han cometido dos errores muy importantes. No darse cuenta de lo fuerte que es España. El sentimiento español, cuando se le provoca, el patriotismo español es muy fuerte. Y en segundo lugar, no darse cuenta de que en Occidente, en el siglo XXI, no puede uno desafiar el Estado de Derecho. No nos vamos a jugar es la unidad de España, que insisto es la nación más antigua de Occidente, por el arrebato de unos señores que, porque no pueden pagar las farmacias, dice que la culpa la tiene el gobierno central y que lo que hay que hacer es buscar la independencia. Bueno, pues eso ha dicho esta mañana en la cadena COPE el señor García Margallo, y fíjense, en Cataluña, con ese desafío encima de la mesa, con ese golpe de Estado institucional, quiero que vean lo que ha dicho Inés Arrimadas, que es la líder de Ciudadanos en Cataluña, pero también García Albiol, que es el presidente del Partido Popular y líder del Partido Popular allí, y no sé si tenemos a alguien más sobre el órdago, el golpismo que tiene planteado nada menos que los independentistas y secesionistas. Tenemos también a Eva Granados, del Partido Socialista de Cataluña. Un atropello a los derechos de los catalanes representados en el Parlamento. Junts pel Sí y la CUP han demostrado que no tienen ningún tipo de respeto por el Parlamento y por lo que representa, porque se están saltando sus reglas de funcionamiento, el reglamento del Parlamento, y por tanto es un auténtico desprecio a la labor que el Parlamento supone. Pues molt bé, Le decimos a la Junta de Portavoces que el Partido Popular no acudirá. Chula ella, chulo nosaltres. Nosotros nos limitamos a cumplir con el reglamento del Parlamento de Cataluña. Y la señora Forcadell no puede estar actuando como si estuviera gestionando el Parlamento igual que si fuera la Asamblea Nacional de Cataluña. Y por aquí no vamos a pasar, no se lo vamos a consentir y no le vamos a perdonar ni una en esta línea. En el caso de que mañana tenga lugar esta reunión, el Grupo Parlamentario Socialista no va a dar por válido ninguno de los acuerdos al que llegue esa Junta de Portavoces, porque entendremos que no estará constituida válidamente. Bueno, pues ese es el estado de cosas en este momento, con esa reunión de la Junta de Portavoces que ha concluido, ¿no? Y ahora estamos, Toni, con la mesa, con la señora Forcadell al frente,
que pretende seguir sí o sí la hoja de ruta para el lunes, cuando se produzca esa votación de la sesión de investidura, antes de la sesión de investidura, haya esa proclama golpista del Parlamento de Cataluña. Vamos, para hablar clarito. Haciéndola coincidir con el 9 de noviembre, que es el aniversario del referéndum de Costellada, que decimos ahí en Cataluña algunos, y bueno, dentro de esa épica nacionalista de cuadrar las fechas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el 9 del 11 se eligió ese día porque era lo contrario del 11 del 9, de la diada, bueno, en fin, estamos en una épica un poco sorprendente. Luego, a ver, hay un tema que es complejo y voy a intentar explicarme bien, porque cuando estábamos fuera de programa, Pablo y yo teníamos una discusión en aquello y no nos acabábamos de entender. A ver, mañana se va a presentar un recurso de amparo a la Junta de Portavoces por considerarla ilegal y va directamente contra la señora Forcadell como presidenta del Parlamento. Luego va a haber un segundo que es contra la resolución que ahora la mesa va a aprobar, porque evidentemente ya lo acaba de aprobar, ¿no? O sea, de hacer el debate con la resolución, con lo cual se va a presentar otro contra la resolución. Otra cosa, Pablo, y aquí era donde teníamos la discusión, es que si el lunes se hace este pleno y se aprueba la resolución, entonces ya no serán los partidos políticos catalanes, ya será el gobierno español, el Estado español, el que presentará el que presentará un recurso la abogacía del Estado de inconstitucionalidad, que ese sí que tendrá que ser aceptado inmediatamente, porque los recursos de amparo, y acabo enseguida, Isabel, no implican la anulación del proceso, y si no Marcos me corregirá, a no ser de que el tribunal atienda alguna de las medidas cautelares que puedan pedir los partidos. La abogacía del Estado ya tiene, de hecho, el recurso escrito, ya lo tiene redactado y solo falta la orden del presidente del Gobierno, del Consejo de Ministros en este caso, que normalmente el Consejo de Ministros se puede reunir de forma ordinaria o de forma extraordinaria para que el recurso sea presentado. Y antes, y esto es una de las claves más importantes, se volverá a poner en contacto tanto con Albert Rivera como con Pedro Sánchez, como con el presidente del Gobierno, claro, Mariano Rajoy, con el resto de los interlocutores. Porque lo importante, y yo creo que aquí Rajoy lo está haciendo muy bien, es que va a tener una interlocución fluida para que la fotografía de unidad, lo decía antes Begoña Villacís y lo decías tú también, Isabel, para que esa fotografía de unidad de los constitucionalistas no se pierda nunca. Por lo cual, interlocución fluida, todo el mundo va a estar al tanto por parte del propio presidente Rajoy de las decisiones que se vayan tomando y habrá recurso del Estado con todos los constitucionalistas detrás y después si hay que tomar otra medida, pues se tomará otra medida, pero todos juntos, que yo creo es muy políticamente importante. Esa fotografía que ya les venimos anunciando es importante, se va a producir mañana, de la unidad de los demócratas, porque al final aquí estamos hablando entre demócratas y los que no lo son. Los que no cumplen las leyes no son demócratas, se pueden llamar bananeros, se pueden llamar lo que quieran ustedes, totalitarios, se pueden llamar lo que quieran, pero eso no es ser demócrata. Marcos, yo creo que esa es la línea divisoria de lo que estamos viviendo ahora y de lo que hay que tener muy claro, al margen también de las particularidades jurídicas de si se puede presentar juntos o no cada uno el recurso. Sí. Yo lo primero que quería decir, si me dejáis un pequeño introito, es que hay que evitar este martirologio que se quieren hacer los secesionistas y hacerlo al revés. El discurso es, los patriotas españoles y que nos gusta Cataluña tenemos que acudir a los mártires constitucionalistas de Cataluña que nos están violentando sus derechos, para que quede claro el tema. Segundo punto, como decía muy bien Tony, hay un recurso de amparo contra el tema de la decisión del Parlamento, etcétera, que se ha ocurrido, pero ahora mismo donde tenemos que centrarnos es en el recurso de inconstitucionalidad que puede iniciar el Gobierno rápidamente. El lunes sería cuando se presente, cuando se apruebe la resolución. En este recurso tienen que pedir como medidas cautelares que se acuerde la suspensión del acuerdo de... Pero previamente a eso, Marcos, por ser contrario al derecho. ¿El recurso de amparo de inconstitucionalidad podría llevar al Tribunal Constitucional a anular lo que va a ocurrir el lunes? ¿Podría decir, mire usted, se suspende? Ustedes admitimos a trámite ese recurso si mañana, cuando Ciudadanos apoya al PP y el Partido Socialista, una vez que hayan presentado ese recurso, ¿podría suspender esa convocatoria para el lunes? Claro, 9? Lo que hace falta es que pidan una medida cautelar que en 24 horas pueden hacerla, suspendiendo, luego que declare que es nulo de pleno derecho el acuerdo de la Junta de Portavoces y todo esto, y luego finalmente en 2 días lo que se puede conseguir, que ya ocurrió en el caso Ibarretxe y el Estatuto de Cataluña, que se resuelva, y tenemos la semana próxima resuelto el tema. Ahora, punto importante, el artículo 155, en contra de lo que se está diciendo, lo que establece
es que, aprobado por mayoría absoluta del Senado, el Gobierno podrá dar instrucciones para que se cumplan. En segundo lugar, el artículo 116 dice los estados de alarma, sitio, etcétera, que no es ninguna broma. Y sobre todo el tema de la sedición y de la rebelión, porque esto en definitiva es un golpe de Estado producido por unos señores contra el orden constitucional. Entonces hay que acudir a que la Fiscalía no mire para otro lado, sino que tire directamente con el tema. A ver, y por parte, ¿se podrá paralizar ese pleno del 9 si el Tribunal Constitucional admite mañana ese recurso? Si se le pide como medida cautelar, sin ninguna duda. Se lo tiene que pedir el Partido Popular, ¿no? Por supuesto. Se va a solicitar la suspensión, así que confiamos que así se produzca, pero mucho me temo que eso tampoco les pararía. Claro. ¿Quién piensa que eso les va a parar? Si son capaces de mantener una junta de portavoces. La junta de portavoces, para la gente que no haya tenido el gusto de formar parte de una junta de portavoces, es la que se decide, por ejemplo, los tiempos que va a hablar cada grupo político. Cada grupo tiene el deber y el derecho de manifestar pues en qué puntos va a intervenir. Es decir, no puede celebrarse sin la asistencia de un grupo político, que es lo que ha ocurrido en este caso. Por tanto, el hecho de... ¿Crees que los tribunales le van a afectar o va a hacer que cambien su hoja de ruta? No, porque en el fondo lo que buscan con todo esto es separarse de España para no ser auditados por España, para no estar sometidos a los tribunales de España, para no tener que viajar hasta Andorra. Es decir, es mucho más práctico poder quedarse en Cataluña con una justicia independiente en este caso. Y en cualquier caso, sí que es importante tener en cuenta, antes cuando hablabas de las cifras, yo sí que creo que son personas muy mágicas y ritualistas de ese tipo de comportamientos extraños, completamente de acuerdo, pero cuando han elegido esa fecha, fíjate que yo, es verdad que eso no lo había pensado, pero sí que puede tener mucho que ver con el hecho de tener que acelerar las cosas porque ya están teniendo fractura dentro de Convergencia. ¿Cómo no la van a tener? Pero ¿cómo no la van a tener si son personas que de alguna manera no pueden tolerar o no pueden estar sentados al lado de las CUP y que realmente sean las CUP las que estén decidiendo el futuro de Cataluña? Dentro de la normalidad constitucional, una memoria histórica, y no me gusta este término. Y es que el 7 de octubre del año 1934, Companys proclamó la Estatuto de la República Federal Catalana. Inmediatamente se les detuvo por el general Batet, al que fusiló Franco, por cierto, se les metió en la prisión del vapor Uruguay y al final se acabó el tema, aunque terminó con bastantes muertos. Sí, pero entonces, lo hizo eso es normalidad constitucional. Era la República. Era la independencia dentro del Estado español, claro, cuidado, y del lo Estado hizo federal. Don Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República y don Alejandro Lerroux, presidente del Gobierno y el Partido Popular. Pero fijaros que este debate, Carmen, este debate ha anulado la broma de las elecciones pasadas donde descubrimos al final de todos los debates que lo que querían eran independizarse de España para seguir con el DNI español. Claro. Porque no querían que les quitaran de Europa ni de España, y de no. ¿Y quién paga la broma? Además, España, porque ayer vimos que un tercio de todo el dinero de todas las comunidades autónomas dicen que son para ellos. O sea, y ahora quieren 2.000 y pico millones más y, por supuesto, que les paguemos también los 330 millones a las farmacias. Yo digo que han pasado del 3% al 33%. Al Geta%. Bueno, yo creo que hay una clara cascada, como ha quedado aquí ya bien claro, de opciones que hay que ir tomando, jurídicas, que es lo que ha dicho el presidente del Gobierno desde el principio y ha unido a Ciudadanos y al PSC, todos unos sumaros. Bueno, algunos lo vienen sosteniendo desde antes. Bueno, sí, y bueno, apúntate todas las medallas que quieras, que a mí me da igual. Yo no soy política, eso luego se lo dices al del Partido Popular. Yo como periodista, el relato es este, el relato es clarísimo que hay unas... de ruta. A mí es que eso tampoco me gusta, bueno, pero pues hay una lista de opciones jurídicas que se van a ir tomando según vayan dando los pasos que vayan a ir dando. Que el Tribunal Constitucional cautelarmente en 24 horas nos suspende eso, me da al paso siguiente. O sea, hay muchos pasos. Claro. Hay los Con un paso previo, Carmen, que ha dicho el ministro del Interior, que yo no sé si ha estado afortunado. La verdad, aquí están entrando unos trapos que me sorprenden mucho. Jorge Fernández Díaz esta mañana decía, no vamos a mandar a la Guardia Civil por la diagonal, que es lo que buscan. Que antes de mandar la Guardia Civil... Espera. Habrá que ver la pregunta. Vamos a ver, antes de mandar la Guardia Civil... Pero por eso digo, porque hay tal abanico de opciones jurídicas, hay tal abanico de opciones jurídicas que ahora me lo explicáis. Pero esta frase, pues a lo mejor es justo la que están buscando allí. Vamos a verlo. Nadie se alarme porque no estamos pensando como seguramente los independentistas desearían, pues enviar allí a la Guardia Civil así a desfilar por la diagonal, que eso es lo que los independentistas querrían, ¿no? A ver, Carmen, explicación. Yo no sé si lo querrían o no para seguir en el martirologio, me da igual. Yo lo que digo es que el 155
no es solamente, o sea, no significa llegar allí ni con la Guardia Civil, ni con los tanques, ni nada. Hay unos pasos previos que son, oiga, mire usted, la suspensión temporal de funciones, de determinadas consejerías, o sea, no es entro allí con los tanques. El problema de los altos cargos es que quitas a uno y te ponen a otro, te ponen a otro, o sea que lista tienen, pero aquí lo importante es que tenemos claro, por fin, para mí el resumen, tenemos claro por fin los que estamos con la ley y en contra del totalitarismo que nos quieren imponer en Cataluña a toda España, porque no solamente es a los catalanes, sino a toda España, hay una clara lista de acciones que se van a ir llevando a cabo según sus pasos, y a mí eso hoy me parece lo más destacable. Y van a estar todos. Todos he dicho. Todo lo que estamos contra el totalitarismo. Pero la Unión, y yo creo que también nos estamos olvidando de una parte del pueblo catalán, de ciudadanos en Cataluña, de personas, hombres, mujeres, niños, que no están con ellos. Y decía el ministro de Educación, Íñigo Méndez Vigo, que están siendo rehenes de todos estos independentistas. Vamos a verlo. Y ahora tienes la palabra. En una sociedad que siempre fue moderada hasta que el nacionalismo la transformó y que ahora está a merced de la extrema izquierda y de grupos radicales y ultrasistema. Una sociedad que es tomada como rehén de estrategias nacionalistas repletas de intereses particulares y conducida por fanáticos vocacionales. Raimundo. No, mira, a mí lo que me parece es que el Gobierno tiene súper preparado lo que va a hacer, y lo digo al margen de días, porque estamos muy marcados por los días. Lo que está fijado es lo siguiente, y por eso se hizo la ley del Tribunal Constitucional, la reforma del Tribunal Constitucional, que se ha dejado ahí apagada, pero porque entre otras cosas el Partido Socialista se opuso y tal, pero que ahora está aprobada y se va a poner en marcha. Y pasa lo siguiente, la primera sentencia que haga el Tribunal Constitucional dirá lo que tienen que hacer el presidente de la Generalitat y los cargos públicos de la Generalitat, de cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, de no constitucionalidad de la declaración de independencia. Si no obedece el gobierno, el gobierno catalán y la administración, el último recurso, aplicando el 155, que no es de suspensión de la autonomía, como dice Carmen, sí, pero ya está previsto por el Gobierno, Es decir, y me consta por uno de los máximos responsables gubernamentales en esa materia, el que se llega a un punto en el que, aplicando el 155, después de que se reúna el Senado y va a estar la Diputación Permanente, con mayoría absoluta, se sustituyen a los mandos. Un segundo. Se sustituye, o sea, toma la administración de la policía, el Ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz, y sustituye a los mandos si es necesario, porque no cumplen. O sea, si al que no cumpla se le sustituye, por ejemplo, si tienen que ir a detener a alguno o hacer una norma, y van a ser los Mossos de Escuadra los que cumplan la ley aplicada desde Madrid. Sus mandos políticos. Claro. Dejadme despedir ya a Marcos ante toda esta cuestión, que es verdad, porque esto parecía que podía pasar, pero ha llegado la hora, es la semana que viene. Hay unos instrumentos legales que están contemplados en el artículo 155, que, por cierto, los constituyentes, el señor Roca, venía por Convergencia y Unión, no nos engañemos. Entonces, en este caso, lo que se dice es que cuando se afecta al interés general de España, la unidad, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Generalidad, podrá utilizar con la mayoría absoluta del Senado instrumentos, que son, primero, dar instrucciones para que se cumpla la legalidad y, en caso de que no se cumpla, colocar a las autoridades españolas al mando de todo esto. Y esto no es realidad, porque este artículo tiene como precedente el artículo 37 de la ley alemana de Bonn, que dice la coerción o la compulsión o el Bundeswag. Y esto es normal en cualquier país democrático. Es decir, lo anormal es lo que están haciendo ellos. Pero es que hay países como Austria, como Italia o como Portugal, donde directamente sí se suspende la autonomía. En España no se prevé. Y ha pasado, y ha habido precedentes. Pero bueno, yo creo que, gracias Marcos García Montes, este es el debate a estas horas con ingredientes políticos que no sé si os parecen distintos o no, pero creo que en este momento, a esta hora, el hecho de que, Toni, el Parlamento de Cataluña esté ya decidido a saltarse todo y
caiga quien caiga, porque tienen alternativas, lo ha dicho Francesc Homs, el portavoz en funciones, dice que tienen plan B para si el lunes, ojo, y les digo lo que ha dicho el portavoz en funciones del Gobierno de Cataluña, ha dicho que, cuidadito, que como el presidente del Tribunal Constitucional es un señor del PP, así, y como se esperan que les pueden suspender, o suspender no, vamos, que pueden anular el proceso para el lunes, que tienen plan B. ¿En qué consiste? Mira, si el señor Francesc Homs lo dice, te garantizo que no tiene ni idea de lo que está diciendo. O sea, a partir de ahí podemos empezar. Se quiere venir a Madrid, al Congreso. Bueno, fíjate, quiere salir corriendo. Quiere ser el número 1 de la lista del Congreso porque hay muchos que le apoyan precisamente porque se lo quieren quitar de encima. Corriendo. O sea, no nos engañemos. A ver, en estos momentos dentro de Convergencia hay un problema grave. De hecho, ayer, Isabel, se reúne la Ejecutiva y una de las condiciones de los díscolos era no votar para no buscar más enfrentamiento interno dentro de Convergencia. Si están llamando al Palacio de la Moncloa y sigues con el relato de lo que estás diciendo, pero a mí me consta que se están llamando antiguos consejeros del gobierno catalán, del antiguo círculo de confianza de Artur Mas, están dando llamadas, están llamando al más alto nivel al Palacio de la Moncloa y al más alto nivel, quiero decir... Pues que den la cara, macho, que ha llegado la hora ya de que se dejen de llamaditas y de pasteleos, hombre, porque sabemos, todos sabemos espera, que quiere decir una cosa antes de irse, Marcos García Montes, pero es que ya vale de llamaditas por detrás y de no dar la cara, pues que den la cara. Sabemos cómo es el nacionalismo catalán, sí, no, pero esto ya que no va es, en línea con lo que está esto contando ya no es Toni de cómo está la división del gobierno autonómico. Estoy contigo. No, es atentar contra las leyes. Estoy contigo, pero ¿cuánto tardaron los empresarios en dar la cara? ¿Cuánto los agentes sociales tardaron en dar la cara? Dejadme despedir a Marcos, que quiere añadir alguna cosa antes de irse. A ver, Marcos. Lo que quiero decir es que los patriotas catalanes constitucionalistas hay que apoyarlos y decirles que los golpistas son los otros. Y en segundo lugar, que todo esto trae como causa a que Carles Viver Pisunyer, que ahora está con ellos haciendo la hoja de ruta, fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y tiene la medalla de Isabel la Católica del Tribunal Constitucional Español. Ese traidor felón, y se lo digo públicamente. Y ha desobedecido al Tribunal Constitucional porque él es comisionado. Vicepresidente del Tribunal Constitucional Español, felón y traidor. Muchísimas gracias, Marcos García Montes, pero fíjense, en un momento donde es tan importante esta fotografía de la unidad de España, donde debe estar claro cuáles son las prioridades de todos, sin medallitas electorales, al margen de debates partidistas, y mañana se va a producir esa importante fotografía a los pies del Tribunal Constitucional o a las puertas del Tribunal Constitucional. Aquí, pues no sabemos si hay unos que juegan a Juan y Juanito en cuanto a la unidad, y me refiero a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque dice, este momento es definitivo, yo lo tengo clarísimo y tal, y resulta que se niega en Madrid el Partido Socialista a firmar la declaración por la unidad de España. En Valencia se niegan también a firmar esa declaración en el Parlamento. Ha pactado, no, gobierna gracias a Compromís. Claro, en fin, vamos a verlo, porque esto no, esto es un cóctel. Aquí ya no nos creemos las declaraciones, hechos son amores y no buenas razones. Vamos a verlo. Podemos y PSOE están cada vez más cerca. Así lo ha reconocido Pedro Sánchez. Yo escucho mucho a Pablo Iglesias, le escucho con mucha atención. Tengo que decirle que ayer, por ejemplo, que estuve hablando con él por teléfono 25 minutos, pues hay en algunas cosas en las que yo puedo coincidir. Ahora mantienen conversaciones amigables de cara al 20 de diciembre, pero hace poco el socialista estaba en contra del populismo y nos dejaba mensajes como estos. Nosotros, ni PP ni populismos. Unas palabras que, como parece, se llevó el viento. Ahora ya empiezan a tantear apoyos llamando a la puerta morada. Pero me llama mucho la atención que diga que él le gustaría que yo le apoyase como futuro presidente del gobierno, pero que en cambio pues él no apoyaría al Partido Socialista como futura opción de gobierno. Estamos ante un Pedro Sánchez que un día se envuelve en la bandera nacional y otro permite que su partido no vote a favor de la unidad nacional. Eso ha pasado en Madrid, Baleares o Valencia, donde los del puño y la rosa han preferido dejar solos a los populares o a Ciudadanos en la defensa de la unidad de España. Como se está viendo, Pedro Sánchez plantea la posibilidad de un escenario postelectoral de la mano de Podemos. ¿Y qué hace mientras la formación morada? Pues en Navarra, por ejemplo, el partido de Pablo Iglesias, el nuevo mejor amigo de Pedro Sánchez, ha llegado a un acuerdo con Bildu, Geroa Bai e Izquierda Esquerra. Van a concurrir en una candidatura conjunta al Senado en las próximas elecciones generales.
también como lucha contra el bipartidismo hemos considerado importante apoyar una candidatura de unidad popular o de una agrupación de electores que permita de algún modo burlar las trampas que establece un sistema electoral vicioso y viciado. Viciosos, viciados, en fin. Gracias a los apoyos del partido de coleta morada, los bilduetarras que no condenan los atentados de ETA ya gobiernan en 40 alcaldías navarras. Y no solo eso, la presidenta del gobierno navarro, Uxue Barkos, también con el apoyo de Podemos, ha cedido a Bildu 2 consejerías, la de Presidencia y la de Justicia e Interior. Unas actuaciones, las de Podemos a favor de Bildu, que al PSOE parecen no importarle. Bueno, y hemos hecho un repasito, un gran vídeo de Marchércoles, pero todavía falta Aragón, en fin. Aquí la coleta morada entregado a manos de los bilduetarras, bien traído el término. Y Pedro Sánchez llamando a la puerta de coleta morada, es que ya va siendo hora de que tengamos las ideas claras. Déjenme dar la bienvenida a Rafael Merino, portavoz adjunto del Partido Popular. Jonathan, muy clara. Buenas tardes. A ver, buenas tardes. Esto ya, hombre, aquí ya sabemos quién las tiene más o menos claras, pero el hecho de que Pedro Sánchez esté, ayer lo hemos visto, tiene muy claro la defensa de la unidad de España, él lo dice y tal, pero luego los hechos, dice que él le encantaría hablar con Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias lo que está es en manos de Bildu. El problema del Partido Socialista es que ni sabe dónde está ni sabe dónde quiere ir. Porque, claro, hace 3 meses quitaron la alcaldía de Badalona al Partido Popular dándosela a la CUP, que son los independentistas batasunos, como tú dices. Entonces, claro, el Partido Socialista está en una encrucijada de unos dicen una cosa, los de otro territorio dicen la contraria, y al final no tienen una unidad de criterio ni una unidad de acción. Y ese es el problema del Partido Socialista. Y nosotros, de verdad, del Partido Popular, nos gustaría mucho que el Partido Socialista tuviera la idea muy clara, porque en estos momentos, con el enorme problema que tenemos en Cataluña, necesitamos partidos con la idea muy clara. Yo me alegro mucho que Ciudadanos las tenga claras como nosotros las tenemos claras, pero me preocupa enormemente, y supongo que a Begoña también, que el Partido Socialista está en un gazpacho mental que no es bueno para el conjunto de la sociedad española. En esa entrevista ayer con Ana Blanco en Televisión Española decía Pedro Sánchez que le une el secesionismo, el ataque de estos que no son demócratas, le une al Partido Popular, supongo que también a Ciudadanos. Vamos a escucharle. Una cosa que sí me une al Partido Popular y a los votantes del Partido Popular, y es la defensa de la integridad territorial, la defensa de la unidad de España y la defensa del principio constitucional. Así se lo hice saber al presidente Rajoy. Fui yo quien llamó al presidente Rajoy el día en el que presentó Junts pel Sí esta iniciativa en el Parlamento catalán, y por tanto el secesionismo se va a encontrar con un muro. Con un muro, no sé si lleno de grietas, pero ahí está, porque las grietas son cráteres auténticos. Lo que ha pasado, se lo hemos relatado, en Valencia, la Comunidad Valenciana, en Baleares, en fin, en la Comunidad de Madrid. Pero fíjense ustedes que, y en Cataluña, por supuesto, y ahora le voy a dar paso a Begoña Villacís, porque fíjense, dice Pedro Sánchez, también lo ha dicho ayer, España no necesita de la derecha de Rajoy ni de la nueva derecha. En alusión, ¿a quién? Al partido de Albert Rivera y de Begoña Villacís, es decir, a Ciudadanos. Vamos a verlo. Que España no necesita más derechas. No creo que la solución a la crisis que atraviesa España a partir del 20 de diciembre sea ni la derecha de Rajoy ni tampoco la suma de las derechas, la de Rivera y la de Rajoy. Begoña, o sea, aquí estamos hablando de cosas muy serias, pero claro, está todo contaminado por un debate electoral. Pero vamos a ver, es que Pedro Sánchez ayer parecía que estaba presentando nuestro proyecto político y no el suyo. Yo ayer en varias ocasiones. No, claro, efectivamente, me llama la atención que tenga que arremeter tanto. Si realmente no compartimos un espacio común, no entiendo por qué esa fijación con Ciudadanos, sinceramente. Probablemente porque no tenga nada que decir. Y yo entiendo que al igual que yo, que lo estuve viendo, muchos espectadores de España, y de hecho ahí está el trending topic, Pedro, yo creo que lo que sintieron es que había un absoluto vacío de mensaje. Y además de ese vacío de mensaje, como estamos teniendo oportunidad de comprobar, una conducta muy errática, una conducta que es todo lo contrario a homogénea. 40 municipios adheridos a los municipios por la independencia, como has dicho, están incumpliendo a Compromís. Aquí en Madrid, no os olvidéis del Ayuntamiento, ahora Madrid, gracias al Partido Socialista. Y déjame que te diga mi vivencia dentro de lo que es el Ayuntamiento de Madrid, porque yo debo reconocer que cuando entré con las mejores esperanzas, sinceramente. Y yo creo que Ciudadanos sí es un partido capacitado para hablar con Partido Socialista y hablar con Partido Popular.
Pero lo que hemos encontrado últimamente es todo lo contrario, es una pinza formulada entre Partido Socialista y ahora Madrid, que impiden que propuestas que son de sentido común, de verdad, que no son de izquierdas ni de derechas, puedan salir adelante. Entonces, Sánchez, lo primero que tiene que hacer Pedro Sánchez es ¿Cómo cuáles? Pues mira, te voy a poner un ejemplo, ya no una mía para no pecar de partidista y teñirle. Te voy a poner el ejemplo de una del Partido Popular, que proponían que en los circuitos de corredores se subsanasen algunas deficiencias que tienen que ver con la seguridad, por ejemplo, iluminación. Bueno, pues yo soy corredora, la verdad, y sé lo que es ir por el Retiro por una zona no iluminada, ¿no? No puedes votar una cuestión contra la violencia de género y luego no votar que las corredoras no pasemos miedo circulando por el Retiro por la noche. Bueno, pues votan en contra. ¿Por qué? Porque la ha propuesto el PP. Eso no es de izquierdas ni de derechas. Sí, pero efectivamente. Pero como eso, muchos ejemplos. Ahora es el Retiro y está muy bien de hablar de contradicciones. Pero claro, todos tenemos contradicciones y vosotros tenéis contradicciones. Porque mira, qué casualidad. Nosotros, he dicho, todos tenemos contradicciones. Y me he señalado a mí mismo y a mi partido. Pero claro, es que tu discurso se te cae cuando tú en Andalucía, Ciudadanos con el Partido Socialista, déjame que termine, ha impedido que se debata una propuesta del Partido Popular de quitar el impuesto de sucesiones en Andalucía. De quitar el impuesto de sucesiones en Andalucía. Y Ciudadanos se ha unido con el PSOE para impedir que se debata en el Pleno esa propuesta del Partido Popular. Entonces, claro, posteriormente yo te pido, hombre, a mí me encanta tu discurso aquí en Madrid, pero por favor, habla con los de Ciudadanos de Andalucía para que haya el mismo discurso. Porque claro, quitar el impuesto de sucesiones, que aquí lo quitó en Madrid el Partido Popular, Ciudadanos está impidiendo en Andalucía que se quite. Déjame quitarle de Madrid porque con posterioridad se ha admitido. Yo te hablo de escuchado. Ahora me toca impuestos. Déjame que te diga que en Madrid la mayor subida impositiva que se ha hecho en el Ayuntamiento lo ha hecho el Partido Popular. Que ha multiplicado por 3 el recibo del IBI. Que ha convertido que cuando donas algo, ¿sabes cuál es el impuesto más caro que tienes que pagar? 2, que son la plusvalía municipal cuando es un inmueble y la ganancia patrimonial. Y los dos, vamos, es que yo no me estoy riendo de lo que te estás diciendo. Si estamos entrando en seriedad y yo te estoy entrando y te estoy diciendo, por favor, respeta lo que te estoy diciendo, porque vale, y te digo que esos 2 impuestos, la mayor subida la ha hecho el Partido Popular y que nosotros hemos presentado precisamente la bajada. Esto está bien que se sepa. Entonces, y luego que renueves, que no te quedes en discursos antiguos, porque con posterioridad lo hemos admitido. Igual deberías actualizar tu información en ese sentido. Me gustaría yo sinceramente, yo no quiero apuntar en las diferencias. Yo lo que estoy explicando ahora mismo, estoy narrando ahora mismo algo que no tiene absolutamente nada que ver. Yo comprendo que te moleste nuestro pacto, pues igual que a los socialistas les molesta que hayamos pactado con vosotros en Madrid. Eso es algo que nos va que nos puede penalizar. Lo que me molesta es que no permitáis quitar el impuesto de sucesión en Andalucía, que está haciendo que mucha gente de Andalucía, y a mí lo que me molesta y a muchos andaluces, mucha gente de Andalucía a mí lo que me molesta y a muchos andaluces es que en 30 años en Andalucía no hayáis conseguido, como hemos conseguido bajar nosotros, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Eso no ha pasado nada, lo ha hecho todo. Por favor, vamos a ver. Por acabar con la entrevista ayer de Pedro Sánchez, Toni Bolaño, a ver, ayer dijo que el divorcio era cosa de los socialistas. Se le olvida el pequeño detalle que lo aprobó Fernández Ordóñez en el año 81, que no era entonces socialista, hombre, que era, estábamos hablando de la UCD. Toni, vamos a ver a Sánchez. El Partido Socialista ha hecho grandes cosas por este país. Hay muchos jóvenes que probablemente no lo desconozcan, pero hace muy poco tiempo, antes de ayer podríamos decir, en España no había divorcio. Y fue un partido socialista, en un gobierno socialista con Felipe González, quien lo aprobó. ¿Pero qué le pasa a Pedro Sánchez? Es que no sabe estas cosas. Ayer Pedro Sánchez, igual que el otro día Rajoy, me parecía aquello de Coletas y Maribí, ¿no? Vamos a la cama que hay que descansar, porque era para dormirse las entrevistas. O sea, si quieren ganar a Albert Rivera, mejor que se pongan un poquito en solfa, los dos. Pero déjame decir... ¿Divorcio? Eso, en fin, hay que ser muy documentado cuando vas a una entrevista y no cometer errores de ese tipo. Yo creo sobre todo porque yo había nacido pocos años antes y dejadme que os diga que yo es un ejemplo que siempre pongo, aprovecho ya que yo no quería, pero mira, te lo digo, vosotros como Alianza Popular votasteis en contra y era una ley, es uno de los ejemplos que pongo para decir que gracias a esa ley, que por cierto sí que es de UCD, las mujeres podemos tener cuenta corriente propia y viajar al extranjero. Entonces, yo comprendo que para mí sí que existe
es necesario un partido de centro que realmente sea avanzado en derechos sociales. ¿Puedo hablar de Pedro Sánchez? Yo creo que el verdadero podéis hablar todos, el verdadero... Bueno, sí, pero yo quería hablar de los Puyol, pero si tenías la palabra, Toni. Solo un segundo. No se la quitéis, no se la quitéis. Begoña se ha saltado ahí. Oye, Toni, pero te quiero preguntar, ¿vas a hablar de Pedro Sánchez? Porque también quiero preguntarte por los Puyol. Los Puyol. Yo solo quiero dar un titular. ¿Quieres concluir con Pedro Sánchez? No, nada más quería decir una cosa. O sea, a ver, yo creo que, con todo mi cariño, Isabel, y con todo mi respeto, una cosa es la unidad de los demócratas frente a la secesión que están planteando los independentistas y a toda la bronca, y aquí tengo que romper una lanza en favor de Inés Arrimadas, porque la foto de mañana no es lo importante. Lo importante fue lo que pasó ayer en el Parlamento. Por primera vez en la democracia, Ciudadanos, PP y PSC se reúnen los tres líderes a puerta cerrada y pactan la estrategia a seguir. Y yo quiero hacer, perdón, con sí, no. Pero Inés ha estado haciendo unos movimientos. No, yo no estoy diciendo. Claro, a ver si en Cataluña le da el mérito a Inés. Si hemos de decir esto, o sea, yo no estoy intentando hacer un análisis al margen de la bronca política. Pero que no es un momento de medallitas, de tal, que es un momento muy grave. Por mi cercanía podría decir perfectamente que Miquel Iceta ha sido fantástico y maravilloso, y no. O sea, en estos días, Inés Arrimadas es la que ha movido las piezas, ha conseguido que Albiol y Miquel Iceta se sienten en la misma mesa y que se consiga el acuerdo que se va a plantear mañana. Vale. Entonces, una cosa es la unidad frente a la secesión y otra cosa es que se pretenda que la única unidad posible es el PP contra la secesión. No. Ciudadanos tiene sus propuestas, el PSOE tiene sus propuestas, hay una pluralidad. Entonces, claro, plantear el tema de esta manera yo creo que es un error. Perdonadme, yo no le llamo ni siquiera contra. Yo creo que en esto no es contra nada, es la unidad de los demócratas, de los que defendemos la democracia, cada uno con sus ideas. Pero faltaría más. Aquí cabe todo el mundo, pero hay que ser demócratas. Pequeño detalle, pequeño detalle. Dirás conmigo en él que por lo menos tú estás diciendo en Cataluña Inés Arrimadas ha tenido un papel muy importante. Estoy contigo, pero a nivel nacional es evidente y es lógico que quien tiene que llevar el liderazgo de las actuaciones es el presidente del gobierno, porque es el inquilino de la Moncloa. Y yo creo que es bueno. Oye, por favor, ¿puedo terminar? Con todos los respetos, ¿puedo terminar un segundo? Y luego también creo que a día de hoy está llevando a cabo el presidente del gobierno una buena actuación al decir vamos a estar todos juntos, vamos a hablar todos juntos y aquí que no haya discursos distintos. Ahora bien, Pedro Sánchez, titular de Pedro Sánchez, el problema de Pedro Sánchez, y quería decirlo, es que está muy nervioso porque Susana Díaz tiene una reserva del billete AVE el día 21 para ir a Madrid. Y como Pedro Sánchez, el 21 de diciembre. Gracias. Es que quiero ir tan rápido, Isabel, el día 21 de diciembre, porque sabe que se juega la tostada. Que por cierto hay ofertas baratísimas. No, pero déjame, hombre, porque vamos a ver a Albert Rivera diciendo que ahora sí, ahora tenéis la palabra. Sí, no, pero Pedro Sánchez, Albert Rivera, los Puyol, si es que no vamos a quedar el programa y no vais a ver este vídeo fantástico que os hemos preparado. Ni vamos a hablar. Vamos a ver el vídeo. Albert Rivera primero. En nombre de Cataluña, robarnos a todos. Aquí estamos hablando de la moción y nos olvidamos del saqueo. Bueno, pues yo estoy de acuerdo que invalidemos la moción ante el Constitucional, la recurramos y se anule. Pero lo que hay que hacer es saber cuánto nos han robado y que esos señores vayan o a su casa o a la cárcel. O sea, es la banda, el capo y la banda. Es decir, es una familia, pero es una banda organizada. Entonces yo creo que en ese sentido no podemos obviar todo eso. Claro que tiene que ver la estrategia. Y estoy convencido de que Artur Mas y compañía tienen muy presente los tiempos judiciales y los tiempos políticos, ¿no? Cuando habla del capo Albert Rivera, no sé si se refiere a los Puyol, estos que escriben cartas y dicen, es mentira la carta anterior, no, la anterior, no, la siguiente, y todo es para llevárselo crudo, para quitarle hasta la nuera el pastizal, que han sacado de dónde, de la Olimpiada, de no sé qué, del otro. Esto que decía Marta Ferrusola en el Parlamento de Cataluña, mis hijos están con una mano y una detrás, pero claro, se le olvidó decir que en posición Nefertiti. Vamos a verlo.
Más de 3.000 millones de euros repartidos en paraísos fiscales, movimientos de capital entre Andorra, Belice y recientemente Panamá para evitar a la justicia española. Hemos conocido que se aprovecharon de la ciudad de Barcelona y sus Juegos Olímpicos para sentar la base de su fraudulenta fortuna a partir de comisiones en las concesiones de obras para dicho evento. Más de 30 millones ingresados en efectivo en sus cuentas andorranas, cuentas bloqueadas por la justicia, imputación de la familia al completo. Este es el resumen muy a grosso modo de las actividades delictivas de la familia Pujol Ferrusola. Y ante todo esto, ¿qué han dicho los miembros del clan? ¿Qué explicaciones han dado ante los medios, justicia o comisiones de investigación? Pues mentiras, mentiras y más mentiras. Hoy el circo de los Pujol vuelve a dar una vuelta de tuerca más. El documento que firmaba de puño y letra Jordi Pujol reconociendo ante el banco ser el propietario del dinero de las cuentas de Andorra era un paripé, un montaje dentro de la esperpéntica trama del hijo mayor del expresidente para engañar a su esposa, como destaca La Vanguardia en portada hoy mismo. Un entramado en torno al engaño constante y que recuerda otros momentos en los que han quedado retratados. Van amb una mà al davant i l'altra al darrere. Marta Ferrusola decía que sus hijos van con una mano delante y otra detrás, mientras se paseaban con coches de lujo y maletines cargados de millones. Porque claro, todo eso de la UDEF. ¿Qué coño es esto de la UDEF? El molt honorable parecía no saber qué era la UDEF, pero enseguida se daba cuenta con las imputaciones y registros que se han sucedido en su entorno. Al final cau tota la branca, tots els rius que hi ha. En definitiva, parece que la única verdad que ha dicho el patriarca fue en la que aseguraba que iban a caer todas las ramas del árbol, las ramas podridas por la corrupción de su familia. Pues ahí tenemos las ramas podridas. Raimundo, Carmen. Antes tú decías que las cartas se retractan de las cartas, bueno, incluso de los documentos, que cuando cogen un documento dicen, no, si es que esto era de mi madre, o sea, se van pasando la pelota, era de mi madre, era mío, no era mío. En fin, bueno, lo de los Pujol yo creo que está, digamos, a mí me parece, me tranquiliza que está más o menos encarrilado en el sentido de que, bueno, pues por fin se han iniciado las operaciones en serio de investigación, de recogida de datos. Y bueno, y parece, bueno, pues que no van a... Mira, hay una cosa que me decía ayer a mí un policía, un jefe de policía. Digo, porque claro, la queja es, ¿por qué no están, no les detienen, no sé qué? No, porque lo bueno de lo que está ocurriendo es que les siguen los pasos. Entonces, cuando tú detienes a alguien, los detienes, ya se te corta un poco el grifo de la información. Mientras que, de hecho, el último registro en casa de los padres, pero al hijo, eso fue gracias a que no estaba detenido. Porque si está detenido, ya todas esas pruebas que has podido recabar en ese momento te las hubieras merendado. O sea que yo en ese sentido, pero ¿tú estoy crees tranquila. que van a encontrar una sola prueba? Claro. Pero se han limpiado hasta los ordenadores. Pero vamos a ver, oye, perdona, si han restaurado hasta los contratos que se había triturado el tío. O sea, pero lo más importante es que Andorra han pasado los documentos. Y Andorra ha llegado 1,5 metros y esperan más. Yo estoy encantado con que el Estado de Derecho, joder, Pablo, de verdad que tiene la Pablo, es que tú estás encantado. Que no dejas, pero que no me dejas terminar, pero que mucho rato, si no me ha dado tiempo a decir nada más que lo de la policía. ¿Qué les has dado, Isabel? Deja que hablemos de información y no de encantamientos. Venga, Raimundo, por favor. Bueno, que tú lo mejoras, venga, pero por favor, venga. No, yo mira, ayer en Radio Nacional nos decía, por la noche, ¿Ayer, perdona? Carmen Chacón, en Radio Nacional por la noche, en una entrevista que le hicimos, que le hicieron el que lleva el programa, Miguel Ángel, decía Carmen Chacón que algunos pretenden que salirse de España para no estar o no ser juzgados por los tribunales españoles. Me ha recordado mucho lo que ha dicho Begoña, y que no lo van a conseguir. Y ella, que es ministra de Defensa, supongo que sin segundas, pero con toda la intención, dijo categóricamente, lo digo por lo de Pedro Sánchez y lo digo por lo de Pujol, coincide con las dos cosas, dijo categóricamente ella, vamos a combatir el independentismo y el secesionismo siempre con la ley, pero por tierra, mar y aire, que queda gracioso siendo una exministra de Defensa, ¿no? Es decir, categóricamente hasta el último cierre de filas en el tema catalán. Luego después el problema es que se mezclan las elecciones y nos está un poco complicando la vida porque, digo, en esa batalla el tema es cómo deslindas las dos cosas. Ya quisiera también Rajoy que se deslindaran, ¿no? O sea, porque al mezclarse, por un lado le beneficia, como decía Pablo, le beneficia en la medida en que el presidente, por fin, por cierto,
toma las riendas, por fin, toma las riendas, que es el deber, aprendiendo la lección del 11M de Aznar, que era mejor convocar a todos y decir todos contra el terrorismo, aunque hubiera sido ETA, y no hacerlo. Mira, para la señora Chacón es muy bonito llegar ahora de Miami y parece que ha llegado del planeta Marte y resulta que su partido fue el que redactó el señor Zapatero el estatuto una noche allí a escondidas, el que ha gobernado en el tripartito con RC. Porque te decía que es muy malo que estemos en campaña electoral, porque tú ahora me sacas historias. Pero vamos a ver, si es que ya parece que el Partido Socialista, el PSC, no ha estado nunca en esta historia y que le viene ahora de repente del no sé dónde. Pero hombre, por favor, estatuto y tripartito. El PSC ha hecho una evolución muy positiva. Cuando gobernaban con Carlos Rovira y Carlos Rovira anunciaba la independencia de Cataluña para 2014. Hombre, y ahora 40 ayuntamientos en el independentismo. Pero también Arzallus, cuando apoyaba al PP... No, perdona, decía... Y es el partido... Y anunciar todo lo que ha pasado, que por cierto ha pasado. Bueno, pero vamos a ver, que eso es lo que estaba diciendo, pero se ha superado. Y está superado. ¿Se ha superado? No, perdona. Sí, se ha superado. Hombre, no está superado. Claro que está superado y la prueba es que se reúnen mañana todos y que se reunieron ayer. Parte del Partido Socialista en distintos territorios haciendo lo contrario de lo que está diciendo Pedro Sánchez. No está superado por el Partido Socialista. Y 40 ayuntamientos. Está superado. Pero ese es el problema. Ese es el problema y lo he dicho en la primera intervención. Que el problema no es luchar contra el Partido Socialista, que estamos hablando ahora de Cataluña y es lo que yo decía precisamente, la mezcla, por ejemplo, tuya, de Andalucía por tus intereses electorales perjudica se vea manchado por las defensas. Pero el Partido Socialista debería tener el mismo mensaje y el problema del Partido Socialista lo que no tiene el mensaje del PP. Nadie se está enterando de nada, perdona. Pero no tiene el mensaje del PP, pero tiene mensaje. Lo que puedes decir es que el único mensaje es el del PP. Solo 5 segundos para darte la réplica. Yo creo que el Partido Socialista no tiene el mismo mensaje. No, pero yo me voy a referir al Partido Socialista. A mí me gustaría creerme, de verdad lo digo, a Pedro Sánchez cuando ayer dijo yo estoy en defensa de la unidad de España. Me gustaría creerle, porque hasta en el Partido... Él sí, pero no sé si cuando él diga la orden de vamos a defender la unidad de España, en el Partido Socialista de Cataluña le van a obedecer, en el Partido Socialista de Navarra le van a obedecer. Lo que yo digo es que el Partido Socialista en Navarra, el Partido Socialista en Navarra esconde la bandera de España. El Partido Socialista en Cataluña esconde la bandera de España. Eso es faltar a la información. Perdón. Yo no creo que el Partido en la última campaña electoral Miquel Iceta sacó la bandera de España y además lo que pasa, oye, que yo no me voy a ir a una manifestación con banderas españolas y eso no quiere decir que no defienda la unidad de España. Es que claro, la unidad de España es el Partido Popular. Pues no, la unidad de España no es el PP, es algo más. ¿Sabes lo que ha hecho, por ejemplo, en Castelldefels? En Castelldefels lo que ha hecho el Partido Socialista, quitar la bandera de España. Oye, ¿queréis ver que hay otros dirigentes y otros líderes y otros responsables políticos que están pasando por la Moncloa? Oye, ¿alguien me puede hacer caso en este debate? Pablo Montesinos, por favor. ¿Podéis escucharme un poquito en el debate? ¿Puedes tranquilizarte? Un momento, por favor. Es el secretario general del PSOE, no el presidente del gobierno. Vamos a salir del bucle. Venga, vamos a ver cómo ayer, por ejemplo, Chimo Puig fue a la Moncloa, Cristina Cifuentes también fue, Miguel Ángel Revilla, esta mañana ha ido Durán Lleida y también ha ido el señor Herzog de UPyD, que lo teníamos con nosotros ayer en este programa, y os pido la valoración de esa unidad de los demócratas. A ver, vamos a verles. Esa calidad de presidenta de Madrid he transmitido al presidente de España el abierto apoyo de la Comunidad de Madrid a la defensa de los valores, de la legalidad, la constitucionalidad y nuestro Estado de Derecho. Yo le he trasladado al presidente Rajoy mi grave preocupación por los problemas derivados de la unidad de España. Y nosotros aspiramos a que haya, desde luego, un cumplimiento de la ley. No puede ser de otra manera. Es que parece bastante absurdo que se pueda plantear una ruptura de la legalidad. Una vez rota la legalidad, acaba la legitimidad. Por tanto, creo que es obvio que defender el Estado de Derecho lo tiene que defender cualquier institución autonómica o estatal. Y que yo sí soy partidario de que en algún momento pues habrá que hacer una reforma de la Constitución donde se busque un encaje que haga posible y hasta deseable para muchos catalanes pertenecer a España. Y que la política que ha llevado hasta ahora de actuar solo al final
yo creo que no ha sido positiva. Y ahora quiero preguntaros por algo que es una noticia de alcance. La conocíamos esta mañana de manos del Ministerio del Interior. El propio Ministerio del Interior la confirmaba públicamente. Se ha detenido en Madrid a 3 terroristas que no iban a ir a Siria a pasarse al Estado Islámico, sino que ellos mismos ya son yihadistas y lo que iban era atentar aquí. Fíjense ustedes, estaban en la barriada, en dos barriadas, en la Cañada Real y en otra en Vallecas, se dedicaban a la chatarra y al cartón. Eso es lo que se ha dicho, y iban a atentar, se iban a convertir en yihadistas individuales. Vean al ministro del Interior. Pues estas personas no se dedicaban a captar, adoctrinar, radicalizar, reclutar personas para que se desplazaran a Siria o Irak a integrarse en el Daesh y combatir, sino que esa finalidad era para que actuaran en España. Bueno, importante. Ahora estamos hablando afortunadamente de que se ha abortado un posible atentado, pero iban a atentar aquí, en España. No sé si buscando otro 11M o otro qué. Pero buscando, ahí estaban porque los terroristas aquí en Madrid. Me consta por fuentes de Interior que se ha detectado que hay mucho traficante de droga pequeño, de esos típicos y tal, que está vinculado al yihadismo, y fíjate dónde los han detenido, y luego eso no es la terrorismo individual, iba a ser una célula tipo a la del 11M. Nos hemos quedado sin tiempo. Sepan ustedes que volverá a haber otra votación en el Parlamento catalán este mismo viernes. El viernes. Ya les contaremos mañana todos los detalles, porque es que cada minuto es una nueva noticia. Gracias, Begoña Villacís. Gracias a vosotros. Gracias, Raimundo, Carmen. Muy buenas tardes a todos. Pablo, y gracias, Rafa Merino, y a ustedes gracias por estar ahí. Ya lo saben, ahora no se pueden perder a Marían Pelayo y Marían Viñas, porque empieza el día, pero antes vean el resultado de la votación de la encuesta que hacíamos esta mañana nosotros. Logrará Mariano Rajoy mantener la unidad de España. El 68,9%, el 69% dice que sí. Ahí tienen el resultado. Gracias por opinar. Y mañana más claro, algo más. Hasta mañana.